hicieron. En el día de hoy vamos a comenzar viendo la unidad 1, donde, como les dije, vamos a ver algunos conceptos generales, de manera que a ustedes les va a permitir irse adentrando en la materia que le vamos a impartir. El objetivo de la presente unidad es poner a disposición de ustedes un conjunto de conceptos que le van a permitir familiarizarse con la materia que le vamos a impartir. Vamos a comenzar recordando, porque bueno, ya vimos también esto en SANI 1, las fases del ciclo urbano, de manera que nosotros podamos a cursar este semestre. Bueno, comenzar diciendo que la forma de vida en comunidad que el hombre siempre ha desarrollado desde su aparición ha sido la razón principal que dio origen a la necesidad de los servicios gemelos, tanto de abastecimiento de agua como de evacuación de aguas negras. Todo lo que tiene que ver con el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de las obras que se requieren para proporcionar el abastecimiento de agua, así como la eliminación de las aguas negras, se conoce o son resueltos por la ingeniería sanitaria. De ahí es que ustedes tienen las dos sanitarias, Ingeniería Sanitaria 1, que trata sobre agua potable, e Ingeniería Sanitaria 2, que trata sobre las aguas negras. Vamos a ver ahora que las obras que son necesarias para garantizar el adecuado tratamiento de las aguas residuales y que nosotros vamos a estudiar justo en esta asignatura, porque nos vamos a referir a la parte de aguas negras, son, en primer lugar, el alcantarillado sanitario, que como pueden ver en esta imagen, son un conjunto de tuberías que pasan por todas las calles, recolectando a través de las acometidas todos los puntos de consumo, tanto en domicilios, comercios, industrias e instituciones. El otro elemento que compone el sistema de aguas residuales es la planta de tratamiento. Este realcantarillado sanitario se encarga de recolectar todas las aguas que se generen en el núcleo poblacional y llevarlas hacia la planta de tratamiento o de depurador o depuradora, que también se le conoce con ese nombre, cuyo objetivo, como bien lo dice su nombre, es precisamente ocasionar en el agua residual cruda, altamente contaminada, un tratamiento para mejorar su calidad y garantizar un efluente que pueda ser vertido en un cuerpo receptor. En tercer lugar, de componentes de un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales encontramos los emisarios. Los emisarios son grandes conductos que salen de la planta de tratamiento y llevan su lugar hasta el punto de descarga, que este punto de descarga se constituye en el cuarto aspecto que compone este sistema, que es el cuerpo receptor. Entiéndase como cuerpo receptor todas aquellas masas, tanto superficiales como subterráneas, en donde son descargadas las aguas residuales tratadas. ¿Está claro? Tratadas en una planta de tratamiento, porque si el agua residual que recolectamos en las alcantarillas la descargamos directamente en el cuerpo receptor, lo que estamos haciendo es contaminando ese cuerpo receptor e inhabilitándolo para cualquier otro tipo de actividad. Entonces, esas son las cuatro partes componentes de un sistema de evacuación de aguas negras o aguas residuales, que es lo mismo, el mismo significado que tienen tanto aguas negras como aguas residuales. En la figura que vemos aquí, vamos a poder ver la secuencia de las obras necesarias que se construyen tanto para la distribución del agua como para la recolección de las aguas residuales. A esto que nosotros conocemos como esta figura se le denomina como fases del ciclo urbano del agua.
¿Dónde comienza el ciclo? Bueno, comienza en un lago, en una laguna, en un río, una quebrada, un arroyo, etc. Con una captación del agua de esa fuente, una conducción hasta una planta potabilizadora de agua, donde se colocan una serie de dispositivos para eliminar las impurezas que hacen que esta agua de la fuente no sea potable y transformarla entonces en un efluente que ya es potable según la normativa boliviana en vigencia. Dependiendo de si tenemos una topografía llana o una topografía accidentada, el agua puede ser entregada a través de un depósito de almacenamiento o a través de una estación de bombeo. Una vez que el agua es entregada, se entrega a una red, que es un conjunto de tubería que pasa por todas las calles donde hay un domicilio, comercio, industria, institución, para de ellas sacar las acometidas de agua que entregan el agua potable a los diferentes usuarios o consumidores de la red. Ahora bien, una vez que el hombre utiliza el agua potable, lógicamente, en un domicilio, en un comercio, en una industria o una institución, la devuelve a través de sumideros o de tragantes, como le quieran llamar a ustedes, hacia una red de alcantarillado. ¿Por qué una red de alcantarillado? Porque el agua, una vez que el hombre la utiliza en sus diferentes actividades, pues entonces la contamina. Y esa agua contaminada no la podemos largar a un cuerpo receptor, porque si no lo que hacemos es contaminarlo. Entonces se recolecta a través de una red de alcantarillado que, vuelvo y repito, es un conjunto de tuberías que pasan por todas las calles, de donde se conectan las acometidas de los desagües de cada uno de los usuarios para ser transportadas esas aguas a un sistema de depuración o a una planta de tratamiento de aguas residuales. Es importante decir que el agua que nosotros vamos a tratar en esta planta de tratamiento está mucho más contaminada que el agua que se trata en esta planta potabilizadora. Por ende, esta depuradora o planta de tratamiento de agua residual es mucho más costosa que una planta potabilizadora. El objetivo de hacer pasar esta agua por esta planta o depuradora de aguas residuales es obtener como efluente un líquido que ya esté en condiciones de ser vertido en el cuerpo receptor, que puede ser la misma fuente, para su reutilización, y cumpliendo lógicamente con la normativa en vigencia en el país en que nos encontremos. En Bolivia, en su país, la normativa en vigencia es la ley 1333 de medio ambiente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la ingeniería sanitaria se divide en dos partes fundamentales. En su pensum se divide en SANI 1 y en SANI 2. SANI 1 es aquella que se encarga desde la captación, potabilización hasta la distribución del agua a los usuarios en la red, a través de una red de distribución de agua. Mientras que la Sanitaria 2, que es la que vamos a estudiar en este semestre, incluye la recolección a través de la red de alcantarillado, la planta de tratamiento, el emisario y la disposición final en el cuerpo receptor. ¿Está bien? A todo el conjunto de estas actividades es lo que se le denomina o se conoce con el nombre de ingeniería sanitaria. Bueno, vamos a ver un video que más o menos les va a explicar lo mismo que yo le he dicho, pero... Hola amigos. Todos sabéis que en la ciudad donde vivimos pasan miles de cosas interesantes todos los días. Pero quizás lo que no sabéis es que la mayoría de ellas ocurren gracias al agua. Además, es importante contaros que vivimos en una de las zonas más secas de España,
ya que llueve muy poco. Ahora sí estamos listos para empezar. Hoy aprenderemos mucho sobre el agua y el cuidado del medio ambiente. El agua, hasta salir por el grifo, recorre un largo viaje y pasa por diferentes etapas. Al conjunto de todas ellas lo llamamos ciclo urbano del agua. La primera etapa es la captación, que es cuando recogemos el agua de los ríos o mares para llevarla hasta grandes fábricas donde se limpia a fondo. Hoy aprenderemos mucho sobre el agua y el cuidado del medio ambiente. El agua, hasta salir por el grifo, recorre un largo viaje y pasa por diferentes etapas. Al conjunto de todas ellas lo llamamos ciclo urbano del agua. La primera etapa es la captación, que es cuando recogemos el agua de los ríos o mares para llevarla hasta grandes fábricas donde se limpia a fondo para convertirla en agua lista para beber, o lo que denominamos potabilizarla. Una vez limpia, se distribuye a través de enormes tuberías situadas bajo el suelo, hasta los miles de hogares, colegios, restaurantes, fábricas. Ya llevamos la mitad del ciclo aprendido. Ahora, ¿qué ocurre con el agua que consumimos y que se va por el váter o el fregadero? Pues que llega hasta el alcantarillado, que son otras tuberías, pero esta vez para agua sucia. A través de ellas se transporta hasta llegar a otra fábrica donde volverán a limpiarla. A esta fase la llamamos depuración. Este proceso es más costoso y difícil, ya que el agua llega muy pero que muy sucia a veces. Una vez limpia, la devolvemos al río para otros usos, como el riego de calles, agricultura, fuentes, etc. Esta última etapa se llama retorno al medio. Y así, una y otra vez, día tras día, el ciclo urbano del agua se repite. No podemos imaginar la vida sin agua. El agua del grifo también es extraordinaria. Cuidadla mucho. Bueno, ahí pudimos ver la explicación de lo que les decía en relación con el ciclo del agua, el ciclo urbano del agua. Apaguen el micrófono, por favor. Vamos a ver entonces ahora cuáles son las funciones que cumplen las obras necesarias para la eliminación de las aguas negras y que mencionamos en el punto anterior. En primer lugar está la red de alcantarillado, que es el sistema que se encarga de la recolección de las aguas residuales para alejarla lo más rápido posible del núcleo poblacional donde se generan y conducirlas a la planta de tratamiento de agua residual, de manera que se garanticen o se aseguren las condiciones higiénico-sanitarias del lugar donde son generadas. Si nosotros estas aguas residuales que evacuamos a través del alcantarillado fueran dispuestas en las cunetas de las calles, como ocurre en muchos lugares en Santa Cruz, lo que estaríamos es contaminando el medio ambiente, no solo el terreno, sino también la atmósfera y sobre todo lo más crítico es que estarían en contacto con el ser humano, pudiendo adquirirse las enfermedades de origen hídrico que ya ustedes conocen. ¿Qué podemos decir sobre las plantas de tratamiento? Que es la instalación a la cual llegan del alcantarillado, lógicamente, las aguas residuales crudas con el propósito de ser tratadas estas aguas para obtener un efluente que deba cumplir con los requisitos medioambientales para su vertido en los cuerpos receptores. En el caso específico de Bolivia, la ley que rige la descarga de las aguas residuales en el cuerpo receptor es la ley MIT 333. Como podemos ver aquí, una planta de tratamiento, fíjense ustedes acá, ocupa grandes extensiones de terreno, dependiendo del tipo de tratamiento que nosotros usemos. Y fíjense ustedes que son en su mayoría estructuras de hormigón armado, que lógicamente, como ustedes conocen, porque son estudiantes de ingeniería civil,
son muy costosas. El otro componente es el emisario, que este no es más que un sistema de conducción, como vemos aquí, que se encarga de trasladar el agua residual tratada en la planta hasta el lugar de vertido, que es su cuerpo receptor, que en este caso, como podemos ver aquí, es un emisario submarino que va a descargar las aguas a los océanos, pero también se pueden descargar, evidentemente, en los ríos, los arroyos, las quebradas, las lagunas, hasta en el acuífero como tal, puede actuar como cuerpo receptor. Y bueno, la otra parte componente, como ya veníamos mencionando, es el cuerpo receptor, que se denomina como cuerpo receptor aquellas masas de agua que pueden estar tanto en movimiento como estacionarias. En el caso de las aguas que están en movimiento, tenemos los ríos, tenemos los océanos, los arroyos, las quebradas. En el caso de las aguas estacionarias, tenemos los lagos, las lagunas, el acuífero, etc. Ahora bien, vamos a ver cómo nosotros clasificamos las aguas negras, porque esto es muy importante que ustedes sepan a qué se le denominan aguas residuales o aguas negras. Bueno, las aguas negras se clasifican generalmente según su origen. De ahí que las mismas sean denominadas o clasificadas en, primero, agua residual doméstica, que es el agua, como vemos acá, que se recolecta en cada uno de los domicilios. Segundo, agua residual industrial, que es el agua residual que se genera en las industrias. Tercero, agua residual de origen pluvial, que es el agua de lluvia que al caer sobre las superficies de tejado, terreno y calle empieza a escurrir y en su escurrimiento va adquiriendo los contaminantes y se transforma de un agua de excelente calidad potable, pasa a ser producto del escurrimiento en un agua residual ya contaminada de origen pluvial. Y por último tenemos la cuarta clasificación, que son las aguas residuales de infiltración. ¿Cuáles son estas aguas? Fueron las aguas de lluvia que se lograron infiltrar en el terreno y penetrar a través de la junta o las uniones de las tuberías. Al infiltrarse en el terreno puede arrastrar partículas de arena, tierra, hacia el interior de las tuberías que deben ser tratadas. Bueno, vamos a ver las características muy sucintas, muy breves de la calidad de cada una de estas aguas residuales. Por ejemplo, ¿qué característica tiene el agua residual doméstica? Bueno, en primer lugar, que es el producto de los desechos de la actividad del hombre en los domicilios. Estas aguas están compuestas por un 99,9% de agua y un 0,1% de grasa, restos de comida, orina, heces fecales, jabón, fibras provenientes de restos de alimentos, etc. Estas aguas tienen como característica fundamental que son muy cargadas de gérmenes patógenos, lo que la convierte en un líquido muy agresivo y difícil de tratar. ¿Qué son los gérmenes patógenos? Y escuchen esto. Los gérmenes patógenos son aquellos gérmenes que expulsan los seres humanos o los seres de sangre, los cuerpos con sangre caliente. O sea, son aquellos gérmenes que nosotros expulsamos cuando defecamos en los inodoros. Estos gérmenes patógenos se le conoce con el nombre de coliformes fecales. ¿Está claro? Coliformes fecales y Escherichia coli, que esas son las que normalmente nosotros expulsamos con las heces fecales. Esos gérmenes patógenos son los que pueden desatar las enfermedades de origen hídrico e inclusive pueden desatar hasta el cólera, que puede ocasionar la muerte de las personas. Estas aguas residuales domésticas se identifican por su color gris pardo y su olor característico.
debido a la descomposición de la materia orgánica de estas aguas, contenidas por estas aguas, se generan gases de naturaleza ácida, tales como el metano, el anhídrido sulfuroso y el amoníaco, que atacan y destruyen las tuberías. Y aquí les estamos apuntando algo que es importante. O sea, los gases que generan la descomposición de la materia orgánica que va con el agua residual, atacan y destruyen las tuberías, lo cual es importantísimo que nosotros tomemos en cuenta este aspecto para ver en el transcurso de la materia cómo nosotros podemos evitar esta situación. Las aguas residuales domésticas generalmente se dividen en dos tipos. Las aguas negras, que son aquellas aguas que su origen puro es el inodoro, y las aguas grises, que son aquellas que salen de los lavaplatos, las lavanderías, los baños en general, la lavandería de ropa, entre otros. Cuando nosotros vamos a hacer reutilización, porque vamos a emplear un tratamiento en el interior del domicilio, las aguas que nosotros reutilizamos son las aguas grises, que provienen, como ya les dije, de los lavaplatos, de los baños, a excepción del inodoro, o sea, de la ducha, el lavamanos, y de las lavanderías de ropa. El otro tipo de agua residual que nosotros podemos encontrar, como ya mencionamos, son las aguas residuales de origen industrial. Estas son las aguas que se desechan en la elaboración de la producción industrial y que en dependencia del tipo de industria pueden arrastrar con ella materia orgánica tóxicas como elementos inertes. En la industria textil, alimenticia y en las destilerías, las aguas residuales que se generan en esas industrias rara vez contienen organismos patógenos, pero sí contienen otros organismos que pueden causar serias poluciones o contaminaciones a los cursos de agua donde se descarguen las mismas. Las industrias de la metalúrgica y la química tienen como característica que sus desechos líquidos son muy agresivos, precisamente por los tóxicos que circulan con ella. No contienen generalmente organismos patógenos, pero sí son muy corrosivas y dañan las tuberías y los equipos de tratamiento, por lo que se requieren ser tratadas previamente en el interior de la industria antes de ser conducidas a una red de alcantarillado y su planta de tratamiento. Las aguas residuales pluviales, que son las aguas de precipitación que logran escurrir a través de la superficie, ya que no se han infiltrado ni se han evaporizado, al escurrir a través de las superficies de las calles, pues lógicamente en los patios, en las calles, en los techos, etcétera, empiezan a contaminarse con todo lo que encuentren en su camino. ¿Está claro? Y es evidente que este tipo de agua no tiene la misma calidad que un agua residual domiciliar e industrial. Por eso es que deben evacuarse adecuadamente. O sea, generalmente se evacúan por otro sistema independiente al de evacuación de las aguas residuales. Estas aguas arrastran impurezas tales como arcilla, arena y otros elementos que pueden causar polución en los cursos de agua donde se descargan finalmente. Recuérdense ustedes que en el caso de Santa Cruz existen dos redes. A eso se le conocen como redes separativas. Una red que se dedica a evacuar las aguas domiciliarias, comerciales, institucionales e industriales, y otra red que única y exclusivamente evacúa las aguas de origen pluvial, que son los canales que conocemos.
Fíjense ustedes que esos canales van a parar tanto al río Piraí como cuerpo receptor, como a Río Grande también como otro cuerpo receptor. Por ello es que ellas tienen que ser tratadas previamente para evitar la contaminación de esos ríos como tal. Las aguas residuales pluviales, cuando son conducidas conjuntamente con las aguas de origen domiciliar, comercial, industrial e institucional, van a parar a una planta de tratamiento común donde reciben mismo tratamiento que estas otras aguas, a pesar de no tener la misma calidad. Es por ello que en la actualidad la tendencia es a conducirla por alcantarillas independientes donde solo se le da un tratamiento previo. O sea, por eso es que las redes hoy en día se construyen, como les dije, redes separativas. Un sistema que evacúa las aguas negras y otro sistema que evacúa las aguas pluviales. Las aguas pluviales son recolectadas generalmente en lo que se conocen con el nombre de bocas de tormenta, que son estas que están aquí, que están conformadas por una rejilla que tienen una separación entre 2,5 y 5 centímetros, donde se retienen todos los objetos que vienen o arrastra el agua cuyo tamaño es superior a ese espaciamiento entre barras. Y en el fondo hay una cámara debajo de esa rejilla y una cámara con una salida más alta que la cota de solera de la cámara para retener allá adentro las partículas más pesadas, como son las arenas y las areniscas. Entonces, cuando termine una temporada de lluvia, tienen que hacer lo que están haciendo estos hombres, limpiando el interior de la cámara, todos los desechos que se han recolectado de areniscas, arenas, gravas, etcétera, y limpiar la rejilla para retirar todos los objetos que hayan sido atrapados en esa rejilla. ¿Está claro? Para preparar el sistema para la próxima lluvia. El otro tipo de agua residual es el agua residual de infiltración, como les decía, que estas son las aguas del subsuelo que penetran inevitablemente si es que tenemos alguna de las juntas de tubería, entiéndase como juntas las que están colocadas en las uniones de un tubo con otro. Cuando están mal colocadas esas juntas, por ahí el agua que se infiltra penetra a través de esas uniones y se transforma entonces aguas residuales de infiltración. Estas aguas, lógicamente, arrastran consigo arena, arcillas, etcétera, todo el terreno que circunda o rodea la tubería y que hay que eliminarla en el transcurso del tratamiento. Vamos a ver ahora alguna reseña histórica sobre el desarrollo de las redes de alcantarillado, o sea, dónde es que surgen y cuáles fueron las primeras redes de alcantarillado que se reconocen en el mundo, para que, bueno, conozcamos un poco la historia sobre las redes de alcantarillado. Todas las comunidades, sin excepción, generan tanto residuos líquidos como residuos sólidos. ¿Está claro? Los residuos sólidos todos conocemos que los embolsamos desde la misma casa, los sacamos, los recoge un camión y lo lleva a un vertedero para su descarga. Ahora, los residuos líquidos que se generan en una comunidad pueden definirse como la combinación de los residuos líquidos provenientes de las viviendas, las industrias, los comercios y las instituciones. Si estos residuos de agua que se generan en las viviendas, en las industrias, en los comercios y en las instituciones, no se evacuaran a través de una red de alcantarillado y se vertieran en zonas cercanas a las comunidades, pudiera ocasionar ¿qué cosa? En primer lugar, la existencia de malos olores, porque ya recuerden ustedes que yo les mencioné que producto de la descomposición de la materia orgánica se generan diferentes gases como el anhídrido carbónico, el gas metano y el sulfuro de hidrógeno. ¿Está claro? Estos gases emanan o generan fuertes olores y que son desagradables
y nauseabundo. Ahora, también el hecho de tener retenidas las aguas cerca del contacto con la población, se pueden desatar grandes epidemias debido a la presencia en ellos de esos organismos patógenos, los coliformes fecales y las Escherichia coli, que normalmente salen de los domicilios. Y además, pues lógicamente producirían graves daños al medio ambiente, porque no solo que contaminamos el agua, sino también el terreno y lógicamente la atmósfera con los gases que se generan. Es por ello que para que un país goce de una buena salud es necesario el desarrollo de la recolección, el tratamiento y la evacuación de las aguas residuales a través de un cuerpo receptor, como ya le habíamos mencionado. La evacuación del agua residual data desde el año 1800, comenzando los primeros pasos en la antigua Roma. Las primeras alcantarillas que se conocen y que fueron construidas por los romanos fueron destinadas para la evacuación de las aguas pluviales que inundaban sus comunidades. O sea que las primeras redes de alcantarillado que se conocen fueron destinadas a la evacuación de las aguas pluviales para proteger sus poblaciones de las inundaciones. O sea, no fueron con fines de evacuación de agua residual, sino de aguas de origen pluvial como protección a las inundaciones. Posteriormente, países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Alemania comenzaron a implementar el sistema de alcantarillado sanitario. Y aquí vemos una fotografía de este tipo de sistema. Fíjense que no eran tuberías, sino que eran prácticamente tubos conformados con ladrillo adobito, como vemos acá, que con el decursar del tiempo se fue desarrollando, sobre todo movido por las grandes epidemias de cólera ocurrida en Asia en 1832 y en Londres en 1848, que las cuales causaron más de 25,000 víctimas. O sea, en aquel entonces, inclusive hay películas que recogen esta historia, le llamaron la peste bubónica, pero no fue hasta más tarde que se dieron cuenta de que efectivamente esa peste bubónica no era tal, sino que había sido la presencia de cólera producto de la contaminación del agua que ellos bebían o consumían con el agua residual que se generaba. Fíjense ustedes que no fue hasta la década de 30 y 40 en que por primera vez comienzan a aparecer los alcantarillados sanitarios y movidos sobre todo por esta gran cantidad de víctimas como consecuencia del cólera, que el cólera es transmitido por los coliformes fecales. Cabe destacar que las primeras alcantarillas que se construyeron en Europa y Estados Unidos tuvieron como fin la recogida de las aguas pluviales, y no fue hasta la década de 40 y 50 que se vino a experimentar en un apreciable desarrollo de los proyectos y la construcción de las redes de saneamiento. Cuando hablamos de década de 40 y de 50, del año 1800. ¿Está bien? Y bueno, eso era lo que teníamos previsto para la clase de hoy. O sea, meter en ustedes o despertar en ustedes el interés sobre algunos conocimientos de la historia y algunos conceptos relacionados con lo que vamos a ver en este semestre y durante esta materia. Si alguno de ustedes tiene alguna duda que plantear, pues bueno, los escucho. ¿Podría explicar la diferencia de agua residual y residual de aguas negras? A ver, déjenme ver porque están en el chat, voy a buscar el chat. Dice, ¿podría explicar la diferencia de agua y residual y agua negra, por favor? Miren, es lo mismo. Las aguas residuales
los residuos líquidos, las aguas negras, etcétera, todas esas denominaciones se refieren a las aguas ya contaminadas como consecuencia del uso de la actividad del hombre en los diferentes usos que le da. O sea, le llaman aguas negras, residuos líquidos, aguas residuales, etcétera. Todo eso es lo mismo. Es un agua de desecho de los domicilios, comercio, industria, instituciones, como consecuencia del uso que le da el hombre al agua potable en sus diferentes actividades. Creo que te haya quedado claro, Marcelo, ¿no? No hay diferencia, es la misma. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver ahora. Dice, ¿qué pasa si un usuario se conecta o conecta, ¿no? Debe ser las aguas residuales a la alcantarilla ilegalmente. Bueno, buena pregunta. Eso es lo que se conocen como conexiones clandestinas y que vamos a estudiar acá. ¿Qué cosas son las conexiones clandestinas? Son aquellas conexiones que hacen los usuarios sin el consentimiento de la empresa que presta el servicio. Si eso ocurriera y es detectado, que hay mecanismos para detectar esas conexiones clandestinas, y es detectado, pues entonces las leyes exigen una multa a esas personas que se han conectado clandestinamente. ¿Está claro? O sea, se multan a las personas. Generalmente esto, por eso es que el alcantarillado se construye hoy en día, es el convencional, porque va por el eje de la calle y lógicamente para conectarte tienes que picar la calle o hacer una conexión que va a ser evidente cuando la vayas a construir porque tiene que ser por la calle. Entonces, ¿dónde se dan mucho las conexiones clandestinas? Cuando hay gente que tiene espacio o terrenos amplios y en la parte de atrás construye otra casa, vamos a suponer, para un hijo o una hija, y la conecta a la misma conexión de la casa de adelante. Entonces, ahí es una conexión clandestina. ¿Por qué? Porque estás conectando mayor aporte de agua a una sola cometida. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Y me dijeron que ya se habían acabado. Ah, ya. Y yo estuve llamando a la chica, le escribí y no me respondió. No se preocupen. Yo voy a llevar libros a Hidroquiver hoy, ahí a mi empresa, les voy a llevar. Hay libros, no hay que mandarlo a hacer ni nada. Lo que pasa es que yo los tengo aquí en la casa, pero yo me encargo, terminando la clase de hoy, llevarlos a la empresa. Pero hay libros, van a disculpar. Fue que yo le estuve llamando a la chica, no me contestó, le escribí, no me contestó para saber si había libro o tenía que llevar, pero no me contestó lamentablemente. Bueno, dice, disculpe, las horas necesarias ya mencionadas, sí o sí son indispensables o puede ser que no, que alguna no sea indispensable. Todas son indispensables. La que pudiera no aparecer es el emisario, si es que el cuerpo receptor estuviera muy cerca de la planta de tratamiento. Pero todas son necesarias. ¿Está claro? Dice, el agua tratada que sale de la planta de tratamiento es considerada potable o simplemente es tratada hasta términos medios, por así decirlo. Bueno, buena pregunta. De todos modos, eso lo vamos a ver durante el transcurso de esta materia. El agua que sale de una planta de tratamiento de agua residual no es un agua potable. ¿Por qué? Porque la normativa boliviana admite cierta cantidad de demanda bioquímica de oxígeno. ¿Qué cosa es la demanda bioquímica de oxígeno? Es aquel parámetro que me caracteriza el grado de contaminación. Aquí vamos a aprender qué cosa es la definición de demanda bioquímica de oxígeno. Pero bueno, en su momento yo se las voy a dar. Pero para que ustedes puedan entender, la DBO con un subíndice 5, que es la demanda bioquímica de oxígeno,
es el parámetro que me caracteriza el grado de contaminación que tiene un agua. Mientras mayor es el valor de la DBO, el agua está más contaminada. Para que ustedes tengan idea, el agua potable, si ustedes se recuerdan, decía que la DBO tenía que ser 0. Si se recuerdan y hacen memoria de la tabla de agua potable de la norma boliviana, de los 28 parámetros. Y la norma boliviana o la ley 1333 en Bolivia, vigente actualmente, dice que debe tener hasta 80 miligramos por litro. Entonces, si admite hasta 80 y el agua potable tiene que ser 0, lógicamente que el agua residual que sale de una planta no es potable. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué admite una cierta DBO al echarla al cuerpo receptor? Porque la última fase de tratamiento que recibe un agua residual es cuando la alargamos en el cuerpo receptor, se mezcla con el agua, que tiene ese cuerpo receptor, que es lógicamente un agua limpia, y ahí entonces, al tener mayor cantidad de oxígeno disuelto, aparecen las bacterias que se encargan de degradar la materia orgánica de manera muy rápida. Pero el agua que sale de una planta no puede ser considerada un agua potable. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda que tengan, por favor? No hay más dudas. Bueno, entonces en la próxima clase, ¿qué pasa si la red de alcantarillado tocara el bulbo de presiones? Eso lo vamos a aprender acá. O sea, las redes de alcantarillado, para que tengan una idea de lo que es pregunta, él habla del bulbo de presiones de las fundaciones de las edificaciones. Si nosotros lográramos con la excavación para colocar la red de alcantarillado, tocar ese bulbo de presiones, evidentemente se produciría el deslizamiento y con ello la falla de la estructura. ¿Y por qué podemos hacer eso? Bueno, por el riesgo de que el alcantarillado, recuerden ustedes que se los estoy diciendo, no tienen por qué recordarlo porque no lo saben, ¿no? Solo aquellos que ya pasaron la materia. La red de alcantarillado va a una profundidad comprendida entre 1 y 6 metros de profundidad. Entonces hay que tomar muy en cuenta a la hora de hacer las excavaciones de la red de alcantarillado. Por eso es que no se colocan cercano a las aceras y se colocan en el eje de las calles, precisamente para poder afectar con la excavación el bulbo de presión de una edificación. ¿Alguna otra duda que tengan? Si la economía de una ciudad no puede construir una red de alcantarillado debido a su costo, ¿habría una manera distinta de desechar los desechos o una forma que, haya, ¿no? No se dice haya, se dice haya. ¿Menos contaminación en el medio ambiente? Sí. La otra forma es la ejecución de tratamientos individuales en los domicilios. O sea, en aquellos lugares en que no exista red de alcantarillado, lo que se sugiere es la construcción de los tratamientos individuales en los domicilios. Entiéndase las combinaciones de tanque séptico, pozo absorbente, tanque séptico, galerías de infiltración, etcétera. Son un sinnúmero de combinaciones que usted puede tener para tratar individualmente en el interior del domicilio el agua y no largarla a la calle. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, en la próxima clase vamos a ver la unidad 2, donde vamos a hablar acerca de las redes de alcantarillado, cosa que es importante porque ya vamos a ver ahí cómo se define una red de alcantarillado, cuáles son los tipos de redes de alcantarillado, cómo surgió, o sea, cronológicamente en tiempo, cómo fueron desarrollándose estas redes de alcantarillado y qué requisitos se fueron mejorando
y hasta llegar al sistema actual que es el que se construye, que ni por mucho es el mejor de los sistemas. ¿Por qué? Porque sigue siendo un sistema caro, difícil de construir, como bien decía la última pregunta, cuando no existen recursos económicos. ¿Está claro? Entonces, todo eso vamos a aprender. Vamos a definir el sistema que nosotros vamos a utilizar durante este semestre, que les vamos a enseñar a diseñar, y por qué utilizaremos o por qué el pensum de su materia, porque no es una decisión mía, sino que es el pensum de su materia, que me parece correctísimo, se utiliza ese sistema de alcantarillado. Y vamos a ver para ese sistema las partes que componen el sistema como tal. ¿Está bien? Entonces, en la próxima clase nos vemos el miércoles con esta unidad número 2. ¿Está claro? ¿Habría la posibilidad de conectar las aguas negras ya tratadas directamente a la planta potabilizadora o es indispensable que pase por los cuerpos receptores? Hasta ahora, en la actualidad, no se hace reuso directo del agua residual. O sea, que salga de la planta de aguas residuales a la planta potabilizadora, no. Obligatoriamente debe pasar por el cuerpo de receptor para que se produzca ese efecto de dilución y se termine de tratar los contaminantes. ¿Está bien? Hay gente en los Estados Unidos que se dedican a comprar agua residual para tratarla y venderla como agua potable. Es un negocio, para que ustedes lo sepan. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el próximo miércoles. Como siempre les digo, cuídense y que tengan una feliz tarde noche. Nos vemos. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego.